Ayúdalos a regresar a casa. Meneque es una perrita French Poodle que se extravió en calle 19 y Canal del Moral en la colonia Leyes de Reforma, tercera sección en Iztapalapa. Es blanca, tiene ojos cafés oscuro y lleva un moño naranja en su oreja izquierda. Cualquier información es importante. Y ya estamos de regreso en Ciudad de Animales y llegó el momento de cocinar unas delicias, por supuesto, con Laura Barceló, médico veterinario, zootecnista y además nutrióloga. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la es. invitación. ¡Vamos a cocinar! Nutrióloga de animales, porque recuerden que aquí en Ciudad de Animales las recetas que les preparamos están hechas por especialistas, pensadas para la salud de sus animales de compañía. No es nada más la moda y que se vea bonito y que le pongas el pastel y crema y cosas así. Avaladas. No. Avaladas, muy importante para su salud. Y el día de hoy, Laura, vamos a platicar acerca de premios para estimular su ánimo, ¿cierto? Sí, alimentos en realidad Ok. para estimular. En realidad los perros se ponen súper felices con alimento fresco. Hasta yo puedo feliz cuando me dan de comer. Sí, claro. O sea que es una muy buena opción Así el es. alimento fresco. Sí, exacto. Si el perrito no está acostumbrado, tiene croquetas, sigue comiendo croquetas, lo que podemos hacer es adicionar un poco de comida fresca a la croqueta. Ok, ¿y aquí qué tenemos? Los Platícanos. ingredientes, ¿cuáles son, Muy bien. Laura? Ahorita vamos a hacer una comida 100% fresca. Ok. Está a base de pollo. Ajá, acá tenemos pollo carne, por acá. carne Ajá. molida de pollo. Tenemos pimiento que nos va a dar mucha vitamina C. Ok. Vamos a tener cilantro para un poco... ¿El refrescante de aliento, tal vez? Sí, sirve para una buena digestión, sirve para dar más hierro, más manganeso, más magnesio. Ok. Brócoli que es un alimento anticancerígeno por excelencia, y ejote para fibra. Y yo Ok. siempre le sacaba el brócoli a mis ensaladas. ¿Te hace falta como más, Sí, más sí, sí, brócoli? me hace Oye, falta. y por acá tenemos también, bueno, veo por allá sardinas. si no me Sardinas, equivoco. claro. Veo por acá hígado de pollo. Es hígado de Por acá pollo, se ve, se exacto. alcanza a ver. Y Veo las vitaminas. papaya, vitaminas. Las vitaminas son importantísimas, ¿no? Es vitamina E. Es omega 3, que Omega sirve 3. como desinflamatorio, y junto con el Aceite de aceite coco. de coco, Aceite de coco. hace que el cerebro funcione de una manera mucho Perfecto. mejor. Entonces, como vamos a preparar la Perfecto, persona a gana ver. el tiempo. Yo ¿Qué que tenemos soy- que hacer? Yo yo todo que soy- pasando. Yo soy muy buena Perfecto. cocinera. Primero hay Bueno, más o que menos. pesar, es muy importante ok, pesar ok. los ingredientes para que podamos tener las proporciones correctas Adecuadas. de todos los Ok, nutrientes. La porción específica. Vamos Exacto. a pesar. Vamos primero con la verdura. Por Ok. ejemplo, el pimiento, necesitamos 10 gramos de pimiento. Ok. Muy importante 10 gramos. quitar Ah, pues sí, ya lo peso yo. Jaja. ¿Esto cuánto pesa? Eso- Bueno, pues a 102, entonces no, a ver, un cachito nada más. Nada Sí, más es un le cachito cortamos. nada más. Muy importante, hay que quitarle las semillas. O sea, le quito las semillas. A ver, aquí. ¿Cuántos gramos? 10, es 10. la mitad A la de mitad este. de esto. Ajá. Ok. Tenemos otro cuchillo. Voy a cortarle aquí un poquito. Aquí, mira, córtale nada más la mitad, Bren. Aquí está. Ay, es que este se me hace más fresco. Se te antojó más ese. Ahí son 4. Ahora 4 gramos. Ahí está. Ok. Listo. Súmale, ok. Ahí 10 está, 10 gramos. gramos. Ok. Luego el cilantro. Cilantro, ajá. Cilantro, lo echamos para acá. ¿Cuánto tiene que ser de cilantro? Son 20 gramos de cilantro. A ver, ¿como 20 cuánto gramos. pesará eso? ¿Cuánto tenemos que ir calculando el peso o eso cómo lo vamos Ahí viendo? están, 20 gramos 20 de 20 gramos gramos de de cilantro. Ajá. ¿Qué más necesitamos? Ok, necesitamos el brócoli, ¿Cuánto de brócoli? no, Son quiten el brócoli. 35 gramos. Ok, que es como un cachitito nada más. Ahí está, ¿no? Es Todo. es Ah, todo el brócoli. Ah, mira, sí. es cierto. Ahí está, le quitamos nada Bueno, más. un cachito más. Le quitamos Ok. nada más el ¿Es tronquito este? y ahí está. Ahí, 35 35 gramos, gramos y 10 gramos de ejotes. Ok, que será como... Todas las verduras tienen que ir muy bien picadas, porque recuerden que los perros no están muy Ahí está. acostumbrados a comer verduras. Tiene que ser extremadamente picada. Es un poco más fácil con un procesador, pero ahorita por cuestiones prácticas vamos a utilizar cuchillo. Ok, ¿qué tan picados tienen que ser? ¿Grandes, chicos, medianos? Chicos, Ok. de la preferencia justamente de este tamaño, vamos a pasarlos a esta. Tú me dices si voy mal. Hasta pícale ahorita todo. todo bien. Por allá te voy ayudando a ir cocinando las Perfecto, cosas. sí, por favor. Bueno, antes de empezar ya a cocinar todo, siempre prefiero adicionar la carne primero. Ok.
Vamos a adicionar la carne. ¿Aquí? Aquí, exacto. ¿Esto para qué tamaño de perro sería o cuánto lo tengo que tener? Es para una porción de 2, de una ración del día, Ajá. para un perro sano Ya no lo voy a usar. de aproximadamente 10 kilos de peso. Ok. Es muy importante que ¿Esto consulten sería una sola comida? una sola comida de las 2 comidas del día que pueden ok. realizar los Una perros. comida dividida en dos. En 2, muy exactamente. importante. Aceite de coco le ponemos acá el... Pueden poner un poquito, puede ser sin aceite también, exacto. Pero el aceite de coco creo que es muy bueno, ¿no? Y sí, es muy bueno. Esto lo echamos aquí. Vamos a mezclarlo junto Ahora, con esto la carne. no es exactamente una dieta tipo BARF. O si es una dieta tipo BARF. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la tipo BARF es todo en crudo y esta Tú sigue echando porque no nos cambia el tiempo. en realidad es ¿Aquí qué hace falta? falta el huevo Falta el huevo. ¿Listo? ¿Qué más? y el Pollo, huevo. hígado. Voy a partir un poco el hígado para que se pueda cocinar Ok, mejor. Yo voy limpiando por acá. ¿Ya lo voy echando o ya que me incorpores el hígado? Ahí está. Aquí está. Ok. ¿Listo? Y eso luego hay que ponerlo a fuego. A fuego. La diferencia entre la BARF es que la BARF es un alimento 100% Crudo. en crudo, pero la mayoría de los perros necesitan como un proceso de ¿Me permites la... ¿cómo se llama? Y que esté un poco Preparado, procesado. no están acostumbrados al alimento crudo, entonces de preferencia hay que cocinar los alimentos. Ok. Perfecto. ¿Las vitaminas son necesarias? ¿No son necesarias cuando la comida es fresca, es cruda? Ya la calidad de los alimentos en esta época de la vida no es la misma que hace 30, 50 años y siempre van a ser deficientes de algo. Ok. En este caso yo abogo más por multivitamínicos naturales como es el alga espirulina. ¿Y Ahorita eso le se le vamos a incorpora aquí mismo? al final. Al Supongamos final, que ya ahorita esté tal le bien. falta cocerse, entonces digo, nada más para no servirlo en el plato sin que esté cocido y que al rato solo son mascotas, muy importante. ¿Qué tan cocido tiene que estar el pollo, por ejemplo? Es una cocción ligera, Ok, únicamente, unos como 5 minutos, 5 a 10 minutos más o menos. ok. Entonces lo Perfecto. serviríamos en el plato y en el plato le agregaríamos un poco espolvoreado de alga espirulina, quiero pensar, Sí, y de las Listo. vitaminas. y los Ya pasaron los complementos. 5 minutos, le vamos a incorporar. ¿Puedo agarrar tu Sí, por platito? favor, tomamos el platito. Mira, ¿qué te parece Aquí. si lo ponemos acá? Ya a ver. Vamos a, ¿Cuánto le pongo de Con, espirulina? primero que lo sirvan en el platito. ¿Por vamos qué no lo a- sirves acá, Bren? Sí, Para que- ¿Listo? vamos a servir en el platito. servimos. Ajá, tú sírvelo, En tú el sírvelo, por platito. favor. Ay, qué delicia, se me antojó. Muchísimo. Y ahorita vamos a adicionar mucho más aceite de coco, es más o menos como una cucharadita. Ok. Ok. Tenemos que adicionarle la fruta. La fruta también. En este caso, papaya va a dar buenas enzimas digestivas Ayuda a la digestión. y promueve también tiene un poco de promotores de la serotonina, lo cual nos va a aumentar el ánimo. Entonces, O sea, aquí no es prohibido revolver fruta con verdura. para nada, a ellos así Muy les bien, gusta. Bien. El alga El espirulina. alga espirulina, más o menos si es en polvo, es como, Yo ya le había puesto un poquito, pero le voy a como, poner más. Échale un como sazón. un cuarto de Sazónalo. cucharadita o una tableta Ah, de alga espirulina. de alga espirulina. ¿Y la vitamina B? Este es omega 3. Ah, ok. Es omega 3, pues una cápsula completa. Algunos no se la comen entera, lo que pueden hacer es cortarla y adicionarla como un aderezo, ¿no? Perfecto. La Pues aquí lo postura. importante Qué cosa es... tan deliciosa. Exacto. La verdad es que sí se ve rico, se ve fresco, huele muy bien, ¿no? Debemos de decir eso, es muy importante. Es que ustedes visiten a su médico veterinario antes de que decidan darle esta o cualquier otro tipo de dieta a su animal de compañía. En este caso, pues bueno, para aumentar el ánimo de nuestros animales de compañía es una excelente Para opción. quitar el estrés. Y todo la probado tristeza. por especialistas, por veterinarios. Muchas gracias. Muchísimas No, de gracias, nada. Laura, por la receta. Gracias. A ponerla en Sí. práctica. ¿Tus redes sociales? Es Ying Yang Pet Care, @outlook.com, o así también me pueden encontrar en Facebook, Ying Yang Pet Care, igual en Twitter. Perfecto. ¿Qué les parece si vamos rápidamente de esta deliciosa receta al reportaje para introducir al tema principal del día de hoy y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales? La depresión no solo nos afecta a los humanos, los animales también pueden padecerla y es más común de lo que creemos. Y es que diversas asociaciones internacionales han concluido que los animales también pueden presentar este trastorno emocional.
Cambios bruscos de ambiente, la muerte del dueño o de otro animal cercano a él, llegada de un nuevo integrante, mudanzas o algún cambio que altere los hábitos de un animal puede desencadenar tristeza y depresión. Es importante que estés al pendiente de tu mascota y si notas un cambio brusco de comportamiento, lo lleves al médico veterinario. Recuerda que así como los seres humanos somos altamente sensibles ante los cambios de un nuevo entorno, los animales también lo son y la tristeza nos puede afectar a todos. Y bueno, ahora sí, el tema principal de nuestro programa. Los animales de compañía pueden morir de tristeza, pueden morir de depresión. ¿Qué es lo que lo detona y en qué momento hay que prender así las luces rojas de que algo está pasando y afectando la salud de nuestros animales de compañía, querida Brenda? Para platicarnos sobre esto está con nosotros Yamadi López, etóloga, y también Ezequiel Jiménez, médico veterinario zootecnista y también quien imparte terapia neural. ¿De qué trata esto? Pues bueno, vamos a platicar a continuación, pero comenzamos contigo, Yamadi, en la parte de etología. Los animales pueden morir, pueden más bien dejarse a un punto en la tristeza en la cual se vea comprometida su vida. Pues definitivamente, o sea, como tal por la depresión, no. Sin embargo, los signos que conlleva la depresión o un proceso ansioso sí pueden llegar a deteriorar la vida de un animal al grado de poner en riesgo su vida. Como que, pues como que dejen de comer, que no quieran tomar agua, que dejen de involucrarse en actividades que normalmente los motivan. Sí pueden llegar a tener ciertos signos que pueden llevarlos a deteriorar mucho su estado anímico y de salud. ¿Cómo controlamos estas situaciones o estas emociones? ¿Hasta qué punto hay que saber qué hacer con esta depresión? Pues de las cosas principales es, o sea, por ejemplo, hablando de la pérdida del propietario, de un amigo perro con el que vivían, pues principalmente se tiene que tratar de llevar la vida como si nada hubiera pasado. O sea, suena un poco difícil incluso para nosotros que llegamos a tener también, a sufrir dolor con estas pérdidas, pero sí se tiene que tratar de mantener una rutina, se tiene que tratar de involucrar a nuestro animalito en actividades que lo motiven, en actividades mentales, actividad física, para tratar de estimularlo a que esté más animado. Sin embargo, si ya llegan ustedes a notar algún signo como anorexia, que deje de comer por completo, que empiece a estar postrado mucho tiempo, ahí sí tendríamos que tomar medidas más específicas como acudir con un especialista, a ver, incluso llegar a tomar un medicamento. Claro. Ahora, antes de pasar contigo, Ezequiel, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas, Yamadi, o sea, el perro sí se da cuenta si falleció el compañero perruno y también, así como en los humanos, no minimizar, por ejemplo, ese sentimiento o si perdió al propietario o si alguien se mudó en la costa. O sea, los animales el sí dolor, están conscientes. Claro, porque somos, bueno, tanto ellos como nosotros ya somos parte de un grupo. En el momento en el que llega a haber un cambio de estos, es un cambio muy drástico que ellos perfectamente lo resienten. Ok. Y Ezequiel, hablando de las enfermedades, ¿no? Que hay muchas que, incluso en los humanos, ¿estás de acuerdo, Bren? Que se habla que la depresión, pues te provoca, no porque estés deprimida. No, pero uno todavía estás consciente que tienes depresión, ¿no? Claro, y ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ir al psicólogo, incluso al psiquiatra o tratar esa depresión. Pero, por ejemplo, en las mascotas, ¿existe alguna terapia para...? Porque la somatizas, además. Bueno, la terapia neural, ya lo habíamos mencionado, es una terapia de regulación fisiológica, que quiere decir que regula un proceso patológico emocional y coadyuva perfectamente con el etólogo, desde el punto de vista de mandar un mensaje directo hacia el centro cerebral de la emoción. Se hace a través de la infiltración de la glándula tiroidea. Hemos visto perfectamente cómo cambian su estado de ánimo después de hacer una excelente infiltración en esa glándula. ¿A qué te refieres con infiltración en la terapia? Colocar algún medicamento, Gustavo, un medicamento en la glándula. En la glándula tiroides está perfectamente inervada por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático viaja ese estímulo hasta el centro cerebral, que sería el hipotálamo y el sistema límbico, y lo activa a una velocidad luz, una velocidad del impulso eléctrico. Entonces las personas cuando ven a su perro dicen, doctor, el perro está mucho mejor.
Y después de aplicar ese medicamento, posteriormente ya no se necesita otra dosis, con eso estaría listo mi Su perrito. mascota, ok. No, bueno, sería ya es un criterio médico y se va observando posiblemente unas 3 sesiones. El mismo dueño nos dice, doctor, yo ya lo veo bien. Entonces ya no lo trato, el paciente ya reguló la emoción vía neural. Ok, y además vía médica, que también eso es Claro. muy interesante porque actualmente en el mercado de bienestar de los animales pues hay una gran cantidad de terapias, tanto conductuales, utilizando medicinas o complementarias Reiki, flores de Bach y demás. Entonces está increíble que estén todo este tipo de servicios para ayudar a elevar la autoestima de nuestros animales de compañía. Pero ¿qué les parece si hacemos rápidamente una pausa y regresamos y seguimos tratando pues de cómo atender tema tan la importante. tristeza, ¿no? Claro Una que sí. pausa y seguimos con más. Si sabes de algún animal que esté en peligro, llama a la Brigada de Denuncia Animal. Ellos responden al llamado y se asegurarán de que el animal se encuentra a salvo. Rescatistas y especialistas en primeros auxilios están ahí para ayudar. Llámalos y ayúdanos a mantener a salvo a nuestros seres vivos.